Bueno, como te venía diciendo, ¿no? Si recuerdas ese momento en el cual un periodista bastante reconocido, por lo menos mediáticamente bastante reconocido, como es el caso de Beto Ortiz, estaba entrevistando a la congresista Marta Chávez. ¿Y qué había sucedido en ese momento? ¿Qué había sucedido en ese entonces? En pleno programa en el cual se estaba entrevistando Marta Chávez, en ese momento congresista y ahora también ha sido electa por el Congreso, hablamos del año 2000 justamente, Álvaro Vargas Llosa dice en su intervención, lo que pasa, refiriéndose a Marta Chávez, es que este es un papagayo más del fujimontesinismo. Y Marta Chávez, aludida, dice lo siguiente: el papagayo será él, mira la nariz que tiene. Y si alguna vez dijo Hernando de Soto que Mario Vargas Llosa era un hijo de, no voy a decir más, yo me suscribo a esa afirmación. Y eso da cuenta de dos cosas. Uno, la ignorancia en términos intelectuales, concretamente en términos intelectuales, porque después nos queda claro que son gente muy hábil para otras cosas y muy truculenta para gobernar también y para hacer sus movidas políticas, pero en términos intelectuales bastante grotesca. Y eso es el común denominador en muchos fujimoristas, no en todos tal vez, pero sí en muchos. Ignorancia por parte de la congresista en ese entonces y hoy congresista electa, y además también una falta de respeto absoluta no solo por el personaje, sino por la intelectualidad, por la comunidad literaria en el tema. Pero yo creo que, mira, Marta Chávez en realidad representa esa vieja intolerancia, esa vieja cascarrabias, esa vieja manera de ser totalitaria, autoritaria en sí. Yo creo que su conducta y su temperamento y su comportamiento en los medios, en las actuaciones que ella tenía en los 90, es típico de gente que obviamente quiere hacer del Estado, del gobierno, su chacra, ¿no? Hacer lo que ellos les venga en gana. Es más, yo creo que se parece casi a una casta de gente que es seguidora de un dictador, y obviamente es gente que logra tener empatía, ¿no? Porque si Fujimori se comportó dictatorialmente, él dio la pauta de cómo debía manejarse en el Congreso, cómo debía manejarse sus congresistas. Si no, mira pues quién posteriormente ha tenido de congresista, a gente sinvergüenza como Carlos Rapo, Marta Moyano, ¿no? Gente en realidad de poco nivel intelectual, pero sí de un gran circo y una gran bufalía, ¿no? Que ha demostrado que aún siendo minoría podían dominar y podían negociar, ¿no? Porque prácticamente el gobierno que está ya feneciendo, eso es lo que ellos han hecho, ¿no? Todas estas triquiñuelas, todos estos juegos de las componendas con el partido gobernante, no ha sido otra cosa que buscarle beneficios, buscarle prebendas, ¿no? A Fujimori no creo que esté, digamos, como cualquier preso del Lurigancho o de San Jorge pasándola mal, ¿no? Yo creo que él está pasando quizá más bien dentro que fuera, porque fuera yo creo que aun cuando en las urnas se vea un respaldo, habría mucha gente que le increparía, ¿no? Por la cantidad de muertos, por la cantidad de robos, de corrupción que dejó su gobierno. O sea, no podemos tampoco justificarlo que porque hizo obra necesariamente hay que olvidarnos de todo lo que, cómo manejó el Estado, cómo manejó la corrupción y cuánta gente de su gobierno en su momento que está actualmente presa, ¿no? Hay más de 50 gente que están presos, altos gobernantes, gente, funcionarios que están. Entonces eso revela pues de que en realidad la corrupción está ahí y en cualquier momento va a revivir. Si nos circunscribimos, sí, pero si nos circunscribimos a esto,
está bien, son autoritarios, cabalmente autoritarios, de eso no queda duda, pero llegar a ese extremo de insultar a una personalidad intelectual, amén de que se pueda tener discrepancias o no, es una personalidad intelectual, también, bueno, aparte de ser un sinónimo de intolerancia, es un sinónimo de una terrible incultura, bueno, en el sentido de ser cultivado. Para Marta Chávez está demostrando de que ella, si se trata de defender a Fujimori y de pronunciarse en pro de sus intereses, no le importa atentar contra quien sea. Esos son los cancerberos, kamikazes, ¿no? que están acostumbrados a enfrentarse con uñas, dientes y palos. Pero se va a ver otra cosa, ¿no? Es cierto, por un lado, que bueno, un intelectual como Vargas Llosa tiene un cambio. Claro, pasa de ser un izquierdista de tendencia marxista a ser un neoliberal. Pero en fin, tampoco nosotros podemos prohibirle a Vargas Llosa que dé un cambio. Es un cambio que él ha tenido a bien hacer, pero no podemos tampoco impedirle esos cambios. Pero míralo, pero yo quiero llegar a este punto. Eso no tiene nada de raro. Gente que se pase luego por convicción de una posición más reaccionaria a una posición más progresista, o de una posición más progresista a una posición reaccionaria, lo hemos visto, y son gente que está en su legítimo derecho. Voy al caso de Pablo Macera. Al caso concreto de Pablo Macera. Y con Pablo Macera, con lo que sucede con Pablo Macera, se derriba un paradigma. Y eso también se constituye un ejemplo para la juventud. Un intelectual de izquierda, un intelectual marxista, un historiador con una determinada línea ideológica, es convencido para defender e incorporarse al fujimorismo. Entonces, si Fujimori es capaz de corromper a intelectuales de esa valía, ¿por qué pensar en quedarnos mudos, no pronunciarnos frente a un retorno del fujimorismo? No, yo creo que aquí en realidad no hay una especie de quedarse en silencio. Yo creo que la reacción de la intelectualidad está poco a poco. El problema es lo siguiente. Por un lado hay la reacción de la intelectualidad, que es una minoría, creo que es menos del 1% de la población nacional, pero por otro lado nos queda la perplejidad de cómo esta señora Fujimori ha capitalizado tanto voto. Se sostiene que aquí hay una asociación muy estrecha que siempre se cree que se sostiene. Por un lado, la intelectualidad, que es mayormente de izquierda, sostiene y defiende, ¿no es cierto?, los derechos populares, defiende el pueblo. Entonces, el agradecimiento del pueblo sería respaldar a la intelectualidad y sus convicciones de quién podría ser el mejor gobernante. Pero aquí nos hemos encontrado con un fenómeno populista. Resulta que, por un lado, una minoría de la intelectualidad está queriendo generar conciencia, sensibilización, un antiqueico, pero por otro lado vemos que cada vez más gente, ¿no es cierto?, se está adheriendo a esta causa de la señora Fujimori, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que hay ese divorcio ahora de que lo que piensa el pueblo es diferente de lo que piensa la intelectualidad? Y el pueblo mismo le está dando el respaldo a quien en un momento la sojuzgó.